Asambleísta Mauro Andino. Gracias, señor presidente. Indudablemente, señor presidente, que el debate que hemos retomado en esta mañana y en esta tarde sobre las reformas a la ley orgánica de la función legislativa es sumamente importante y necesario, ya que en los dos informes, tanto en el de mayoría como en el de minoría, traen insertados temas que merecen precisamente ser debatidos, analizados y aprobados por este pleno, señor presidente. En el informe de minoría y de mayoría existen varias coincidencias que no podemos desconocer y hay que rescatarla, como por ejemplo lo que tiene que ver a la consulta legislativa, disposición, mandato de carácter vinculante que determina el artículo 57, numeral 17 de la Constitución de la República, y que va precisamente esta disposición en armonía con lo que establece la sentencia de marzo 18 del 2010 expedido por la Corte Constitucional. Entonces, señor presidente, ¿cómo no pronunciarnos favorablemente sobre este tema que es tan necesario para poder continuar en el ejercicio de la expedición de algunas leyes o proyectos de leyes que se encuentran pendientes en las diferentes comisiones o en el mismo pleno de esta Asamblea Nacional? Asimismo, señor presidente, hay coincidencias en lo que tiene que ver en la creación de empresas públicas de la Asamblea Nacional, de la escolta legislativa, en el sentido de que, a petición del presidente de la Asamblea, esta escolta esté integrada por elementos activos, o bien de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Así, también se incluye la asesoría de las unidades técnicas, legislativa y de codificación, de fiscalización y control político, técnica de asesoramiento presupuestario, como también de participación ciudadana, entre otros temas más que los dos informes, reitero, el de mayoría y el de minoría, concuerdan, señor presidente. Lo que sí no estoy de acuerdo en lo que se hace referencia al informe de mayoría, señor presidente, es al relativo al artículo 15, en donde se están creando nuevas comisiones, es decir, incremento de personal, tanto de asesores, asistentes, secretarios y prosecretarios. ¿Y qué decir del artículo 73 también, en donde se promueve que se dote a cada uno de los asambleístas de un nuevo asesor? Si bien hay que hacer una gran reflexión en esta mañana y en esta tarde sobre estos dos temas, en el referente al primero, de la creación de las nuevas comisiones, a lo mejor alguna de ellas será necesaria, pero en el resto, lo que considero, señor presidente, es que esto fue producto vísperas de que se lleve a cabo un proceso de elección de las autoridades de la Asamblea Nacional. ¿Y qué se quiso hacer con aquel accionar de un grupo mayoritario que aprobó precisamente este informe de mayoría? Contar con el voto de varios asambleístas para, de esa manera, como un anzuelo, atraer la votación y aprobar este informe en este pleno. Esas actitudes son del pasado, señor presidente, y no debemos revivir actitudes nefastas, repudiables, y que el pueblo ecuatoriano lo ha dicho basta. Pero qué decir, decía, del artículo 73 para la inclusión de un nuevo asesor. ¿Cómo quisiera, señor presidente, que en un momento determinado, así, improvisamente diga, en 30 minutos todos los asambleístas presenten a sus asesores
a sus secretarios y a sus asistentes en el salón del ex Senado. ¿Para qué? Para saber en verdad si esos asesores, si esos secretarios o si esos prosecretarios están o no trabajando aquí, pues, o si simplemente prestan el nombre para cobrar una remuneración y llevarse el 80 o el 90% ciertos asambleístas. ¿Cómo quisiera que en algún momento, señor presidente, se lleve a cabo esta auditoría, una auditoría interna aquí, para evaluar realmente el trabajo de algunos asesores, entre comillas, porque a muchos ni se les ha visto, ni se les conoce aquí en la Asamblea, señor presidente, y compañeros y compañeras asambleístas. Otros sí trabajan, o trabajamos, y hay que felicitar a los que trabajan, a los que cumplen con esta noble tarea y con esa gran responsabilidad que nos dio el pueblo ecuatoriano. Y por ello, si está determinado precisamente en la actual ley, como también en alguna reforma que los dos informes de mayoría y de minoría recogemos, que por necesidad de trabajo de esas comisiones se pueda contratar temporalmente otros asesores o técnicos especializados en la materia. Señor presidente, no comparto el hecho de que quiera ofrecerse este tipo de beneficios para poder obtener votos en favor de una tendencia que lo que pretende es simplemente conseguir que se apruebe este proyecto, sin medir las consecuencias que ello traería. Se ha hablado de fiscalización, señor presidente. Sí, fiscalización o control de gobierno no significa únicamente traer a un funcionario o exfuncionario público acá al pleno de la Asamblea. Fiscalización y control de gobierno también es hacer lo que hemos hecho, pedir información, pero una información adecuada, coherente, propositiva, técnica. Yo pregunto, ¿qué ha pasado con esos miles y miles de copias de documentos que muchos asambleístas han requerido? ¿A dónde ha ido esa información? Al tacho de la basura, en algunos casos, o en muchos de los casos. En otros, para prevenir, para precautelar, para evitar que se cometa una ilegalidad, un acto arbitrario. Pero en gran medida lo que a veces se ha pretendido es seguir ese juego funesto del pasado, en donde la fiscalización era el accionar del chantaje, en donde la fiscalización significaba que el hombre del maletín deambule por los pasillos comprando conciencias. Hoy no, hoy los 124 asambleístas tenemos la facultad para requerir información, para hacer control de gobierno. Pero no conforme con ello, señor presidente, también en los dos informes, el de mayoría y el de minoría, se está determinando que por pedido de uno o más asambleístas se pueda traer al pleno a un funcionario o exfuncionario a que dé explicaciones sobre su labor, o que puedan también ya legalmente, estructurado en la ley con una disposición, que en las comisiones puedan comparecer los funcionarios o exfuncionarios a los que hace referencia la Constitución, aunque sin un mandato expreso en la ley. En muchas comisiones se lo ha hecho y se lo viene haciendo, señor presidente. Por ello yo aspiro que luego de este debate serio, propositivo, técnico, sujeto al ordenamiento constitucional, podamos aprobar el informe de minoría que sí recoge en verdad las necesidades que requiere esta Asamblea. Para concluir, señor presidente, permítame que a la distancia, a la Sultana de los Andes, al corazón de la patria, le rinda mi homenaje y pleitesía el día de mañana en que precisamente cumple 191 años de su independencia. Loor a Riobamba, loor a la cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Gracias, señor presidente.